Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la conferencia de hoy. Por favor, los que estáis entrando, si es posible, acercaros por los asientos de delante mejor. Así le damos un poco más de calor al conferenciante, ¿no? Javier Terrado no requiere casi presentación, creo, en esta casa. Es profesor de proyectos de esta escuela, arquitecto que fue de esta escuela. También fuimos casi compañeros, ¿no?, de estudio, no somos de la misma promoción, pero casi compartimos colegio mayor y pude aprender de él ya como estudiante, ¿no? Un arquitecto de referencia, con una gran proyección en esta escuela, por su obra construida, por los premios que ha recibido, y lo vamos a tener con nosotros hoy hablando de su obra construida y en la penúltima sesión del curso como director del proyecto SolarKit. Dirige el equipo de SolarKit que representa a la Escuela de Sevilla en el concurso nacional. Entre sus premios destacó, tiene varios, ¿no?, pero quizá el más significativo es el Premio Nacional de Vivienda Construida. Casi toda su obra construida, lo veréis, es una obra de carácter público, ¿no?, de vivienda social y de equipamientos públicos. Y bueno, pues como dice su título, fijaros que ya es bastante intencional. Javier me consta que se ha tomado con cariño esta conferencia, por eso os pedía un esfuerzo complementario, suplementario, de no dejarlo ahí atrás, ¿no?, de arroparlo un poquito más. Y en fin, yo entiendo las razones logísticas que os hacen algunos sentaros ahí detrás, pero en fin, no es la única consideración, me parece, en una actividad cultural como esta. Bueno, Javier ha llamado a esta conferencia Gente y Geometría, por este orden. Creo que ya es una carta de intenciones. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Esteban, por tu presentación, que para mí es bastante, de alguna manera, emocionante estar aquí, porque de aquí yo realmente no me he ido. Como algunos otros profesores de la escuela, no hemos salido de aquí desde que estudiamos. Yo acabé la carrera y ya empecé a dar clase aquí, con lo cual parece un poco paradójico que nos emocione por dar clase dar una conferencia en su propia escuela. Lo que pasa es que la situación, como bien sabéis, es diferente. Este ciclo de conferencias, pues no se me oculta que ha tenido unos ilustres precedentes, que aquí vienen conferenciantes de muy alto nivel, y que estemos algunos de los profesores aquí en esta situación muestra una pequeña paradoja, ¿no?, en el sentido de que somos los de aquí, los de la casa. Pero a la vez yo creo que tiene sentido que estemos aquí también, por lo siguiente, porque nosotros los profesores de esta escuela tenemos normalmente un cierto pudor de hablar en las clases de las cosas que hacemos fuera, lo cual no se sabe muy bien si está bien o está mal. Igual está mal, porque los ejemplos que ponemos de referencia podrían ser también ejemplos de obra propia. Pero el caso es que lo solemos hacer así. Y entonces van ocurriendo con el transcurso de los años que nuestra trayectoria como profesores va acompañada silenciosamente, paralelamente, con trayectoria de arquitectos, paralela, al lado. Mientras os damos clase paralelamente, ese mismo día, pues estamos haciendo obras, estamos poniendo en práctica cosas de las que hablamos en clase. Entonces, creo que tiene un cierto sentido que de vez en cuando pues volvamos por aquí de otra manera, como enseñando obras y como si fuéramos conferenciantes de fuera. Me parece que es un diálogo que complementa lo que hablamos en clase. Si hubiera aquí algún alumno de los que históricamente había que se tiraba 15 años en la escuela, a lo mejor sería una conferencia que tendría mucho sentido para él, porque bueno, vamos a ver obras de hace 15 años para acá, pues vamos a ver de lo que me decía este hombre hace 15 años hasta ahora, cómo ha sido, digamos, su correlato en la obra. En todo caso, yo agradezco mucho a Esteban la invitación, aparte de todo un muy buen amigo, y espero que lo que os vaya contando os pueda servir, que os pueda encajar dentro del marco general de lo que es el NUN, ¿no? Eso es lo primero que os tenía que contar. Las obras que voy a enseñar, arropadas bajo ese título de Gente y Geometría, que ahora explicaré, corresponden a un periodo aproximadamente de unos 15 años. Es obra propia y gran parte de ella cuenta en colaboración con Fernando Suárez, que no sé si está por aquí, es profesor de esta escuela también,
Algunas obras son en colaboración con él, otras obras no lo son, pero en todo caso siempre con el diálogo, ¿no? Lo quiero citar porque es importante en el trabajo. Incluso alguna de las obras, incluso él la voy a mostrar, es una obra donde él incluso tiene como más importancia en la obra. Pero vamos, hago un totum revolutum con todo y no discrimino, aunque ya digo que ha habido un diálogo permanente en estos años. ¿Por qué lo he llamado Gente y Geometría? Que tal vez la incógnita que Esteban muestra al principio, o cuenta al principio. La obra que voy a contar tiene una particularidad, que yo analizando, mirando hacia atrás, lo que vosotros vais a ver, encuentro una particularidad en la obra, que me recuerda a una anécdota que yo he contado mucho cuando nosotros fuimos a Madrid a recoger el Premio Nacional de la Vivienda Pública. En ese mismo acto se le daba a Santiago Calatrava el Premio Nacional de Arquitectura, que era como otro nivel, ¿no? Nosotros nos daban un premio de vivienda y en el mismo acto estaba Calatrava allí junto a nosotros. Y tuvimos que dar un pequeño discursito, tuve que salir yo con el papel y dar un pequeño discursito agradeciendo el premio y todo esto. Posteriormente ya salía Calatrava con una conferencia como casi de media hora o así. Entonces en el discursito alguien me achacó que había sido como un poquito punzante en lo que había dicho, porque yo agradecía el premio de la vivienda pública con Calatrava al lado, diciendo que, reivindicando de alguna manera el quehacer de la arquitectura de la vivienda que realmente construye las ciudades, la vivienda pública que se ocupa de la gente más desfavorecida y que construye el entorno donde la gente habita la mayor parte de su vida y que, lo quiera o no, está implicado en la tarea de hacer más feliz a la gente durante el mayor número posible de horas. Entonces, lo dije de otra manera, un poquito más diplomática, pero que quería poner el acento diciendo que es muy noble la arquitectura artística, la arquitectura que traspasa fronteras y que está ahí, que, digamos, pone a España en el mapa, tiene que ser reconocida, pero que tenemos que sentirnos, cada arquitecto que trabaja con las personas y contribuye en la medida de lo posible a hacer su entorno más agradable, a hacer su vida más feliz, tiene que sentirse igual de orgulloso, tiene que sentirse partícipe de esa noble labor, de trabajar con la gente. Porque lo queramos o no, en este tipo de proyectos como los que yo voy a contar, formamos parte de una especie de sándwich entre gente y gente. Hay gente que piensa una necesidad, que se necesita, que piensa que hay un programa, que hay que hacer determinadas cosas. Luego está el arquitecto, el grupo de arquitectos, que emplean sus medios, lo que llaman su geometría, en poner en orden ese programa, en adaptarlo, organizarlo y crear una propuesta arquitectónica. Y luego hay gente en el otro lado del sándwich que la va a utilizar y que la testea, la comprueba y, de alguna manera, da fe de su éxito o no éxito. Las obras que vais a ver a continuación hay muchas imágenes, las voy a pasar rápido trataré de no aburrir. Algunas partiré más lento, otras partes más rápido. Tienen una singularidad, es el tipo de arquitectura que hacemos o el tipo de programa al que nos enfrentamos. Vivienda, centros de salud, colegios, institutos. Tiene una particularidad frente a otro tipo de arquitectura que normalmente consultáis o que tenéis de referencia, que son sitios donde la gente está mucho tiempo. Lo primero, que son sitios donde la gente está mucho tiempo. En un museo la gente no suele estar mucho tiempo de su vida, ni en un puente, ni seguramente en un teatro de la ópera. Pero en una vivienda sí, y en un colegio, en un instituto sí, en un sitio de trabajo sí. Es una primera particularidad que la distinguiría, que el compromiso con la gente es obligatorio, con el uso y con el deterioro y con su transformación es como muy importante. Lo segundo que tiene esta arquitectura, que es un condicionante, que a diferencia de otras obras, tiene un presupuesto, siempre falta dinero. En su presupuesto siempre falta dinero. Siempre se trabaja con un tope económico, cosa que otro tipo de arquitectura, por definición, no trabajan. Está primero la propuesta arquitectónica y luego ya se tasa. En el tipo de trabajo de vivienda pública, de pequeño equipamiento, nunca hay dinero. Con lo cual, la arquitectura se ocupa también, la geometría se ocupa también de resolver siempre un problema de recursos escasos. Ese es un segundo condicionante fuerte. Y el tercero, igual de fuerte, que siempre trabaja con un programa previo, muy estricto.
La vivienda pública, un centro de salud, un instituto, un colegio, el programa está muy tasado, muy regulado. O sea, uno de alguna manera interpreta un programa que otros han definido que sea así, incluso hasta en dimensiones de las piezas. Eso hace que el plus arquitectónico, el liebre por gato, que siempre los arquitectos estamos obligados a dar, se salga muchas veces de los márgenes del programa. Uno tenga que buscar en otros sitios la calidad arquitectónica. ¿Dónde dar el extra que tenemos que dar a la gente? ¿Dónde está? Entonces, normalmente tiene que ver esta búsqueda de este extra con la lucha contra los recursos escasos. Y veremos algunos ejemplos de esas cuestiones, ¿no? Les quiero hacer esta como advertencia, porque el tipo de obra que vaya a ver se mueve en esos límites, en límites económicos, en límites de programa y en unas cuestiones de usuario muy concretas, ¿no? Y luego otra particularidad de lo que vamos a ver, que tiene que ver con una cosa que llevamos tiempo haciendo en el estudio, que es visitar la obra después, cuando pasa tiempo, a ver cómo la gente está allí y fotografiarla, ver cómo se usan. No solo para sacar conclusiones, sino para, de alguna manera, disfrutar del paso del tiempo en la arquitectura y de cómo el usuario la hace suya o no. Lo cual es muy importante en este tipo de arquitectura, pensar en eso, en que finalmente las habitaciones, los espacios, los pasajes, lo que queramos hacer, tienen un destinatario que acaba apropiándose de él. En eso, estas fotos con las que arranco son fotografías de eso, de obras que luego veremos después, usadas ya, pasan 2, 3 años y la gente las ocupa, como esta otra, que la conocéis porque está aquí bastante cerca, esta otra, o esta, de la que hablaremos. Es difícil que conozcáis este interior, pero hablaremos después, o esta otra, que da, como veremos después, da un ejemplo muy sorprendente de cómo se usa un espacio de una manera que uno no podía haber previsto en la vida. O esta otra. Bueno, quiero agrupar también lo que vamos a ver en una miscelánea de imágenes en cuanto a lo que considero que han sido 4 temas de trabajo de estos años. No sé exactamente si son 10, 15 los años el arco temporal que recorren la obra que vamos a contar. Hay un grupo de obras que se han preocupado mucho de pensar su geometría estructural. Y voy a entretenerme en este aspecto. Se suele decir, algunos tratadistas lo han comentado, hay un libro que yo cito mucho en clase, que es el libro de Ford, de Richard Ford, de los detalles de la arquitectura moderna. Son 2 tomos gordos que ponen con muchos dibujos de cómo se detallan las piezas de arquitectura moderna, que en su introducción habla de que en la base de la aspiración de la arquitectura moderna hay como varios mitos, de los cuales, lo queramos o no nos podemos desprender. Y habla de 3 de ellos que para él son muy significativos en la búsqueda de la arquitectura del siglo XX. No sabemos del XXI, pero del XX. Habla de el mito de la fábrica, el mito de la eficiencia de la producción, y que la arquitectura tiene en el horizonte, en el siglo XX, parecerse a la producción industrial. El mito de la eficiencia, que es el mito del puente del avión, es decir, la eficiencia material, es decir, con lo menos hacer lo demás como elemento material. Y lo que habla Ford de la física de la nueva pintura, o la visualidad de la nueva pintura, que consiste en que las nuevas vanguardias exploran una visualidad relacionada con la abstracción y con el peso que influye también en la forma arquitectónica. ¿Eso qué tiene que ver con lo que voy a enseñar? Tiene que ver porque yo creo que algunos de los proyectos de una época de lo que hemos hecho se ven influidos de alguna manera por esa búsqueda de que la geometría estructural lidie con el tema de la ligereza, de la eficiencia y de la imagen de industrialización, de alguna manera. Decirlo ahora esto en esta escuela, yo creo que puede ser pertinente también en unos momentos en los que el plan de estudios se reforma, no sabemos hacia dónde se dirigirá la formación de esta escuela, hasta dónde seremos técnicos o hasta dónde no seremos, pero yo creo que es pertinente decir que
Los factores técnicos, hablemos del diseño estructural, el diseño de instalaciones, el diseño constructivo, nunca pueden separarse del diseño espacial o del diseño del objeto. Entonces, algunos de estos proyectos que voy a contar tratan de alguna manera de hacer como animales coherentes, de pensar que la estructura o el diseño de instalaciones, el esqueleto, lo que hay dentro, sea un componente coherente, un componente diseñado también, tecnológicamente eficiente, que tenga que ver con esa vaga aspiración de la eficiencia estructural, del mito de la fábrica y también de las relaciones con el peso, de las relaciones que tiene la pintura, de alguna manera algún tipo de pintura con relación al peso, relación dialéctica que mucha arquitectura tiene, de negar el peso, una cosa que por sentido común es innegable, pero que muchas piezas de arquitectura tratan de jugar con esa paradoja. Entonces, algunas de las obras que cuento, que voy a pasar rápidamente, tienen que ver con eso. Esta, por ejemplo, la estructura de una de ellas. Otra de las cuestiones, otro bloque de proyectos, creo que lidian fundamentalmente con otro asunto, que yo he llamado el pasaje urbano o la ciudad interior, que tiene que ver con que algunos tipos de encargos muy codificados en cuanto a programas, en cuanto a contenido de sus habitaciones, buscan el plus, buscan ser algo más en el diseño de los espacios intermedios, lo que no está regulado, lo que se da de sobra y donde finalmente ocurre gran parte de la vida de la gente. Entonces, algunos proyectos como este concretamente, el Centro de Salud Lucano de Córdoba, trabajan especialmente este asunto sobredimensionándolo. El Centro de Salud está muy codificado en sus dimensiones, en sus relaciones funcionales y en el tamaño de su programa y hay que utilizar otros medios de crear arquitectura dentro de la pieza. Este otro bloque de proyectos trabajan con este asunto, el asunto de los pasajes y los espacios extra dentro del espacio. Otro bloque de proyectos yo lo he agrupado bajo el tema que podríamos resumir de forma muy breve llamándolo el tema de los patios en general, aunque hablar de patios sería como hablar en general de vacíos dentro de la edificación. Podemos hablar de patios dentro de un entorno compacto desde muchos puntos de vista. Podemos pensar que deberíamos utilizar patios casi siempre en nuestro entorno climático, porque es una manera muy regulada y una manera muy eficiente de lidiar con el medio ambiente en nuestro entorno, pero podemos hablar de patios también en el sentido de que la arquitectura, de alguna manera públicas, necesitan obligatoriamente resolverse en planos horizontales, y más con las nuevas normativas de accesibilidad, que nos obligan a que todo lo pensemos en planos horizontales. Ya ni siquiera las rampas son elementos que podamos utilizar de forma indiscriminada, porque están tan reguladas por el Código Técnico que a no ser que sean rampas decorativas o extras, no funcionan como un espacio regulado o normativamente correcto. Pero estamos ya muy lejos de arquitecturas públicas que podían funcionar a base de desniveles o a base de peldañados, etcétera. Aquí la propia Facultad de Química, que ahora veremos la intervención de la biblioteca, se hizo en el año 70 considerando que se podía hacer una facultad con desniveles a media altura. Sería una facultad que sería imposible hoy día. Entonces, cuando el entorno es muy compacto, la manera más natural de crear espacialidad es regular los vacíos interiores. De eso vamos a hablar algo en los proyectos que voy a contar. Y un cuarto tema de trabajo, del que hablaremos con algún otro ejemplo, tiene que ver de nuevo con la gente en el sentido más de compañero de trabajo que se puede tener, tiene que ver con la negociación. La negociación en los proyectos es muy importante, porque hagamos donde hagamos proyectos y estamos siempre sujetos a normativas, a programas o supervisiones. Entonces, todo lo que hagamos tiene una gran parte de negociación. Y muchas veces las cualidades del proyecto surgen cuando se negocia. Surgen cuando una primera propuesta que no cabe, una primera propuesta que de repente se ve muy regulada, tiene que reconsiderarse y renegociarse. Y a veces de esa tensión entre la realidad y el deseo surge la cualidad arquitectónica. Yo creo que algunos de los proyectos pueden mostrar esas cuestiones. Y sin más, después de esta introducción, lo que quiero es simplemente hacer una recolección variopinta con muchas imágenes de un grupo de proyectos de estos últimos años
que de alguna manera se acogen a estas como 4 temas, ¿no? El primero, ya os dije, la geometría estructural. Este era el caso más claro de geometría estructural, es un proyecto que he contado muchas veces, la casa en Los Yesos, que es una pedanía de Sorbilán, del pueblo de Granada, en la costa del Mediterráneo de Granada, entre Motril y Almería. Esta es una costa muy poco costa, entre comillas, porque ahí no hay playas. Entre Motril y Adra empieza habiendo playas, pero una vez pasado Castelldefels, toda esa zona, empieza a desaparecer la playa. Lo que empieza y esta es una foto muy antigua, lo que empieza a ocurrir en esas costas es que se van plastificando. Aquí empiezan los primeros cultivos bajo plástico, están aquí, y esta zona de la costa está ya totalmente plastificada. De hecho, la persona que se quiso hacer esta casa, lo que compró no fue un terreno junto a la costa, lo que compró fue una zona de cultivo bajo plástico junto al mar, donde no había playa, para edificarse una casa donde pretendía reproducir de alguna manera lo que había sido su vida a lo largo de los 10 años anteriores, que había sido una vida de camping, una vida donde habían estado veraneando en los meses de agosto con una caravana en distintos campings de la costa. Entonces el encargo fue hacer una vivienda que reservara gran parte de su espacio libre para alojar la caravana y un pequeño barquito. La casa, de alguna manera, tenía que no tener pilares en una zona lo más amplia posible. Y el encargo se aprovechó de eso para diseñar, ante todo, un sistema estructural, un sistema de unos soportes porticados que dejan 8 metros de luz debajo, sobre la cual la casa aparecería casi como una especie de elemento móvil depositado. Entonces era muy importante elegir el sistema estructural, porque una vivienda de este tamaño, no muy grande, donde se quieren hacer 8 metros de luz en planta baja, era muy importante saber cómo lo hacemos, haciendo una estructura eficiente, sin que consumamos metros y metros cúbicos de hormigón y también sin perder cierta imagen de ligereza. El resultado fue una vivienda de alguna manera convencional en su distribución, 3 dormitorios, un salón, una cocina, una zona de baño y aseo que se cierran a la carretera y se abren a un pequeño patinillo, pero básicamente una caja de 9 por... ¿De cuánto era esto? No recuerdo las dimensiones, pero se pueden deducir de aquí. No, esto está mal. Esta escala gráfica. Estos son 3 metros de ancho. Entonces, era muy importante un diseño estructural eficiente y barato, donde si no lo hacemos de hormigón, porque queremos hacer como una pieza más ligera, más económica, hay que diseñar un tipo de pórtico que consuma poco acero. Y el diseño, finalmente, lo que está detrás de esta imagen, por eso mi referencia anterior a la geometría estructural, lo que está detrás de que esto se pueda producir, de que aquí haya esta pieza tan ligera, aquí haya un pilar de 2PN80, estos pilares sean tan finos, hay finalmente el diseño de un pórtico, aquí, que es donde podemos salvar esta distancia de 8 metros con un IPN, sin usar una cercha, sobre el que apoya la casa, pero con pequeños artilugios estructurales. Como veis, dentro de los tabiques, y por eso la casa Vamos a ver. Perdón. Dentro de los tabiques, aquí, necesita estar compartimentada la casa, porque los tabiques esconden un tensor que hace que, si tú arriostras muy bien esta parte de la estructura con cruces de San Andrés aquí, de la manera que esto no se mueva, esto funciona como un puente colgante. La flecha que te puede producir esta viga te la resuelve este tensor de aquí. Y además hay otro elemento que colabora a disminuir flechas, que es no apoyar el pilar aquí, sino apoyarlo aquí. De tal manera que esta punta de la viga está sobrecargada y con un IPN 450 se resuelve todo, que es finalmente lo que se hizo. Realmente las tripas de la casa son el proyecto. Por eso hablaba de que algunos proyectos es casi tan importante la geometría estructural como la geometría espacial. ¿Qué se hizo para abaratar? El cliente no era de la costa, era de Jaén, tenía un amigo que tenía al lado de su negocio, tenía
una empresa de estructuras metálicas, y lo que se hizo con el amigo, se encargó la estructura metálica en Jaén, vino en camión y se montó, bueno, en una semana se montó con las piezas ya precortadas. Por supuesto, en vez de utilizar forjados habituales que requerirían apuntalamiento, requerirían otro tipo de encofrado, se utilizó forjado de plataforma, que se podía atornillar, colocar en seco, montar en una semana y la semana siguiente hormigonar y fuera. Como veis, este es el pórtico tipo que aparece aquí, que consigue el efecto deseado, ¿no? Que 8 metros de luz, sin flecha, y donde apoya toda la casa encima. Hay aspectos del diseño que tienen que ver con alguna de las otras estrategias que he hablado. Dentro de un proyecto básicamente pensado por niveles, hay roturas, entre comillas, hay patios. Hay esta rotura diagonal que permite que la terraza se separe de las ventanas de los dormitorios y a la vez permite que entre luz a la planta baja, donde va a estar el barco, la caravana, etc. Bueno, ¿qué es este corte por aquí? Lo paso rápidamente, no insisto en más aspectos. Eso sí, la eficiencia estructural, este diseño liviano, permite enlazar con esa cuestión paradójica de las relaciones con el peso y la gravedad, de cómo la arquitectura finalmente puede simular cuestiones no realmente ciertas en relación al peso y la gravedad. Si la casa en realidad se apoya sobre la alma de las IPNs y los entrepaños se acristalan, el efecto desde la carretera es que la casa prácticamente no se apoya. Hay un cierto juego a peso, no peso en esta fotografía. De hecho, los clientes estaban muy contentos con esta cuestión, era lo primero que enseñaban al que llegaba. Abrían la puerta, esperaban que no pasaran camiones y llevaban a la gente aquí para ver que la casa de alguna manera flotaba sobre el agua. Bueno, esto es lo que hay delante, ya he dicho que no había playa. Bien. Esta cuestión del diseño, de hacer como que los esqueletos sean en sí mismos tipologías, también estuvo presente en una casa que se empezó a proyectar simultáneamente, pero luego con el tiempo, se ha ido haciendo con el tiempo y todavía no está acabada, porque la familia tuvo determinados problemas que le impidieron terminarla. Es una vivienda que está en Jaén, todavía medio construir, que explora también la relación entre la estructura y el espacio, buscando unas ciertas innovaciones estructurales, que es esta. Os lo cuento porque, bueno, es una vivienda unifamiliar bastante lujosa, porque el programa incluye una piscina exterior y una piscina climatizada en sótano, que tiene como esta sección. Este es el acceso a través de un patio inglés con un puente. La casa tiene la zona de noche, digamos, arriba, la zona de día abajo. Tiene un sótano gimnasio con piscina climatizada y una piscina al exterior, y se relacionan a través de un cristal, las dos casas. Esta casa está sin terminar por distintos motivos. Estas son las plantas en las cuales no me voy a entretener, aunque sí veis que junto con sí veis que unas plantas diseñadas con una cierta libertad, asignando los espacios, están como reguladas por estas bandas de aquí, que no son casuales, porque de nuevo nos estamos enfrentando a un tema de la creación de grandes luces en el espacio doméstico. Se trataba de conseguir que tanto en planta baja, en planta sótano, como en planta baja, hubiera espacios de entre 8 metros y 9 metros de luz sin pilares. Primero, para conseguir la piscina gimnasio climatizada, y segundo, para conseguir este espacio diáfano en el salón, en todo esto. El artilugio estructural es este. Voy a enseñarlo más adelante. A ver, es este. Así es como funciona la estructura. Hay un doble pilar aquí muy arriostrado que funciona como empotramiento de estas vigas, de forma que con vigas de muy poco canto se pueden conseguir luces cercanas a los 9 metros. Aquí. Usando también una tecnología de viga mixta, de viga con cabeza de compresión vinculada de hormigón vinculada a la propia viga. Como veis, la propia tipología estructural dialoga con la tipología distributiva del espacio, porque, a ver, voy a pasar para atrás, porque realmente
las bandas laterales, que son las bandas estructurales, el doble pilar donde se empotran las vigas que salvan toda esta luz, contienen los espacios húmedos, los espacios que llevan instalaciones. Todos los conductos, canalizaciones van por estas bandas laterales. Y el resto trata de ser lo más libre posible, ¿no? Con alguna apertura, algún hueco aquí. El dormitorio principal tiene su propio patio, en torno al cual se organiza. Alguna otra apertura aquí, otro patio en otro sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo traigo como ejemplo de una preocupación de aquellos momentos de diseñar la tipología estructural al mismo tiempo que la tipología espacial. Luego hay otro asunto que se repite también en otros proyectos, que es la doble cara, los proyectos de doble cara. Un proyecto que es como muy cerrado, muy fortín al exterior, a la urbanización, que se muestra casi como un castillo al cual el viandante accede por esta pasarela y el coche baja por aquí, con un patio inglés ajardinado, y hacia el exterior cambia su disposición y se muestra como un elemento flotante, lo cual nos da una cierta paradoja que en un elemento tan pequeño cambie tan radicalmente la disposición, ¿no? Pero es realmente cómo se está haciendo. Ya digo que está parada. Aquí falta cerrar con unas lamas metálicas, esto está sin terminar, está la piscina exterior, la piscina climatizada está abajo, y esto es como está actualmente la vivienda, ¿no? Como veis, estructura metálica, optimizando al máximo las secciones, etcétera. Vale. En esa misma reflexión de eficiencia, ligereza y de objetos casi industriales, procede el proyecto de química de la biblioteca, donde básicamente, lo conocéis suficientemente, se ha oído por allí, lo que se trataba era de responder a un programa que se necesitaba utilizando no un edificio, sino una especie de mueble colocado delante de la facultad. Realmente el encargo, tiene que ver un poco esto con la negociación, el encargo de la universidad no fue inicialmente hacer una biblioteca. Por eso os digo que muchas veces el diálogo genera los proyectos. El encargo inicial fue hacer una ampliación como la que tiene Física enfrente. Enfrente Física le hicieron un cubito donde está el decano, la oficina y todo eso. Eso era el encargo inicial, hacer un nuevo decanato. Porque donde se ubicaba el decanato se iba a recuperar como aula. Lo que pasa que, y eso es la ventaja que tiene muchas veces llegar tranquilamente a los sitios, dialogando y sin que haya prisa, el día que nos íbamos a reunir con los que íbamos a plantear este asunto, quedamos antes para recorrer la facultad, estuvimos en el jardincito delantero que había y nos dimos cuenta que la biblioteca existente estaba en semisótano, en unas condiciones de luz bastante deprimentes, y nos dimos cuenta que la Facultad de Química, no sé si aparece aquí en la sección, tiene una particularidad que si vais por allí os daréis cuenta, que es que un edificio cuya cota de rasante es una cota muy rara, porque es un edificio que la cota del campus es, digamos que es 0, pero Química está a más 1,5. No se sabe por qué, porque tiene un monticulito y tú tienes que subir para entrar, no entra a cota 0. Lo cual significa que hay espacios como en semisótano, que no tendrían por qué estar en semisótano. Si se recuperara la cota 0, podrían ser espacios a cota 0. Entonces la idea fue, estando ahí, decir, ¿y si aparte de hacer un elemento que sobresale y hacemos un decanato, como un cubito, la biblioteca existente que estaba en semisótano la sacamos hacia adelante, recuperamos la cota 0 y sacamos la biblioteca hacia adelante? Y fue realmente lo que se hizo, fue esto, donde estoy poniendo aquí el ratón, es la cota más 1,3, no sé exactamente, no recuerdo muy bien. La cota 0 está aquí abajo, es la cota del campus, y todo consistió en hacer un mordisco aquí, en el basamento de tierra que tenía la facultad delante, para poner a la gente a leer aquí abajo. En vez de detrás, en el semisótano, la gente leería aquí abajo entre dos jardines. Un jardín delantero, un patio inglés ajardinado, que ya se llenaría de vegetación, y otro jardín detrás. Eso significaba que ya el supuesto cubito que iba a aparecer aquí delante se iba a transformar en elementos más grandes, más extensos. Entonces decidimos hacer una pieza que fuera algo de un tipo pabellón, algo liviano, colocado delante de la facultad. Basándonos también en la imagen, con esa teoría que tengo yo de que, como arquitectos, deberíamos de ir a los sitios como si nos invitaran a una fiesta. Primero vemos cómo la gente está vestida en esta fiesta, de qué va esta fiesta, y luego decidimos cómo vamos nosotros. Entonces aquí hay una cierta lectura
de bandas que forman las lamas estas, que reconstruye la propia ampliación, con esta construcción como en bandas que se van moviendo. La ambición de aquella época era la misma que en la Casa de los Yesos, intentar una cierta imagen y procedimientos casi de industrialización. Nos propusimos que a esta imagen de construcción de pabellón le correspondiera una construcción en seco, como si alguien llegara con las piezas, con los tornillos, y vamos a hacerla en seco. Y realmente se construyó casi en seco. La sección constructiva es esta, que muestra que tiene forjado tipo Robertson, estructura metálica y un cerramiento con un armazón metálico con diferentes capas atornilladas. Como veis, la planta muestra, bueno, estas son las plantas de lo que allí hay, donde aparece, la operación principal es esta, es vaciar el zócalo este, poner a la gente a leer aquí entre dos patios y disponer, organizar la geometría por bandas. Banda de lectura más cercana a la luz, banda a los cubos estos para consulta de referencias cerrados y la banda de libros frente al jardín un poquito más cobijado. Y os comentaba antes lo de los planos horizontales de química, porque si vais a química veréis que esta facultad de los años 70 está todo llena a base de seminiveles y necesitan salvaescaleras y todo eso para hacerla accesible. Aquí veo un tema que resolver, que es cómo casar una facultad con seminiveles haciéndola accesible. Y sin entretenerme más en explicarlo, diré que todo el meollo de la cuestión está resuelto aquí, en esta pieza, que va enlazando seminiveles con un ascensor que va abriendo alternativamente de un lado y a otro para poder salvar seminiveles. No me entretengo más, pero os digo que, aparte de la cuestión esta más de poner a la gente a leer entre dos jardines o de la construcción en seco, hay un asunto geométrico, clásico, de resolución de arquitectura, que nos corresponde a los arquitectos, de cómo resolvemos un problema en este caso de cotas, que se organiza aquí, en este asunto, este núcleo de aquí, que permite que uno puede enlazar seminiveles y el ascensor también puede resolver la accesibilidad de ellos. Este otro tema de esta época, este es el asunto principal que ocurre, el edificio no toca los límites de la facultad, sino que deja como espacios para respirar, ¿no? El jardín trasero, el delantero y la rendija lateral, ¿no? Y aparte, bueno, el recurso a los patios, que yo creo que está en todos los proyectos. Hay unos elementos que perforan el edificio a distancias regulares y que consiguen iluminar el pasillo interior. Ahora lo veremos. Bueno, esta es cómo quedó la biblioteca en su momento, desde el jardín trasero, cómo quedó terminada. Estos asuntos que van apareciendo aquí son las cosas que luego las obras tienen que resolver. Esto es la toma de aire exterior. A veces uno se encuentra con los problemas más pedestres en los proyectos y tiene que resolverlos de forma que no estorben. Si uno quiere hacer una imagen tan limpia de piezas, que no aparezca nada, al final en algún sitio tienen que aparecer cosas como, por ejemplo, la toma de aire exterior de aire acondicionado, que son pequeños elementos donde uno tiene que incluir aire no viciado en el interior y aparece modulado en la parte trasera. Bueno, había una idea de que la cubierta fuera como la quinta fachada, porque como la cubierta tiene una cota bastante más baja que el resto de las facultades, se iba a ver desde muchos puntos. Entonces la primera propuesta que le hizo la facultad fue hacer la jardinada. Lo que pasa es que la facultad dijo que eso en la vida podía hacer la jardinada porque nadie le iba a mantener. Se iba a llenar de jaramagos. Se decidió entonces hacer un césped artificial, para que desde lejos pareciera una cubierta jardinada, pero un césped artificial con la idea de que colocándole una barandilla retranqueada del borde pudiera ser un espacio de expansión de los alumnos, que finalmente no se ha utilizado. Nadie sale fuera, a nada. Pero hubiera estado bien, un espacio aquí alternativo al campo, un espacio al que los alumnos pudieran salir, hubiera estado bien. Bueno, este es el pasillo intermedio iluminado por los lucernarios. Los lucernarios asoman cuando te alejas suficientemente, asoma también la barandilla. Y os voy a enseñar imágenes de cómo se ha transformado, porque yo creo que es importante que eso hay que tenerlo en cuenta. La primera transformación que hicieron, la gente, que los vedeles pasaban, querían como ganar espacio. Entonces lo primero que hicieron fue acristalar esto. Para eso no piden permiso a nadie. Les da un poco de mala conciencia, entonces tratan de buscar como el mismo tono del aluminio, que se parezca, pero vamos, no deja de ser
digamos que el proyecto se va variando fuera de quien lo ha proyectado, lo cual no está mal. Yo creo que se va adaptando. Aparece el letrero obligado por la universidad, ponen una cámara y hay otras alteraciones que el paso del tiempo la hace beneficiosa. Por ejemplo, lo que eran unas palmeritas mínimas recién acabadas, pues ya un sitio así tropical que ha quedado delante de la biblioteca. Amueblada, tiene bastante uso. Funciona bastante bien, yo creo que la relación con el depósito de libros. Utilizan también los espacios de cabinas para consulta de libros sin molestar, utilizando los ordenadores aquí. Se llenan bastante. En fin, parece que es un espacio que tiene su utilización sin muchas modificaciones. Bueno, de aquella reflexión sobre el peso y el no peso de la arquitectura es el proyecto de Casariche, de un centro de salud en Casariche, muy pequeñito, que el ayuntamiento pretendía que se hiciera dentro de un espacio, no me entretengo mucho, en una especie de espacio del que disponían entre dos arcadas que habían construido pensando en algo que podía ser una pequeña plaza, etcétera. Como si se quedaron sin sitio público para hacer el centro de salud, nos propusieron que hiciéramos el centro de salud en lo que iba a ser un jardín. Entonces decidimos que si había que construir un centro de salud dentro de lo que tenía que haber sido un jardín, el centro de salud tendría que ser de alguna manera un pequeño pabellón en el jardín. Tratar de respetar los árboles que se pretendían plantar, plegarse, adaptarse al diseño de arbolado que se pretendía y jugando con esa historia de la ligereza, pues que el centro de salud no tocara el suelo, fuera como algo que se ha depositado sin tocar el suelo. Esto es la obra recién terminada, pendiente del ajardinamiento y muestra cómo un centro de salud construido en piedra aparece como flotando sobre el suelo. Para eso, el diseño estructural pues se hizo de esta manera, este es el esquema que lo muestra. Había que hacer un centro de salud muy barato, con muy poca cimentación y además con esa idea de ligereza. Se diseñó este sistema. Si nosotros, para una dimensión que habitualmente requeriría 3 crujías, optimizamos los vuelos, es decir, para una luz X utilizamos 1/3 de X para un vuelo, 1/3 de X para el otro lado, la compensación de fecha que produce este vuelo hace que podamos resolverlo con 2 pilares, minimizando las secciones. Con 1/3 de un vuelo uno puede conseguir un equilibrio de momentos positivos y negativos bastante adecuado. Eso significaría no hacer 2 crujías, perdón, he dicho 3, 2 crujías, sino solo una, con lo cual quitamos una línea de cimentación, solo hacemos 2 líneas de cimentación en vez de una y abaratamos el proyecto. Con lo cual esos recursos de cierto abaratamiento en la estructura nos permitió usar algo que hasta entonces era un poquito insólito en los programas de los centros de salud tan pequeños, que es hacerlo de piedra, utilizar un acabado noble de piedra caliza de Murcia, que es como finalmente se acabó. Bueno, paso rápidamente sobre el centro porque quiero contarlo básicamente como ejemplo de ese diseño estructural que va aparejado al diálogo con el diseño espacial y el diseño económico también en ese aspecto. Como veis, en este punto ya flota todavía más, no se ve el apoyo, nada. Bueno, el interior, eso sí, para conseguir hacer solo 2 crujías, el pilar aparece como un invitado a las zonas de espera. Unos pilares excepcionalmente delgados, optimizando la estructura, se pudo conseguir resolver todo el centro de salud, salvo en 2 o 3 puntos, con 2 UPN 80, con lo cual es un ahorro en kilos de acero bastante considerable. Realmente, si os ponéis a pensar y a hacer números, para construir una planta cualquier cosa vale. Ahora lo veremos cuando hablemos acerca del proyecto que funciona como germen de SolarKit. Para hacer una cosa que mide 2,40 cualquier cosa vale. De hecho, armamos muebles de IKEA que miden casi 2 metros, los atornillamos y funcionan casi como una pared y tienen resistencia estructural. O sea que con un poco más, para una planta cualquier cosa vale. Resulta muchas veces desproporcionado ver
construcciones de una sola planta con pilares de hormigón que por normativa tiene que ser de 25 por 25, cuando, ya os digo, para hacer una planta con la resistencia a materiales actuales, cualquier cosa vale. Bueno, el proyecto de Antequera, que no me voy a extender sobre él, porque podría hablar del proyecto de Antequera como un ejemplo de la reflexión sobre los espacios comunitarios interiores, tuvo que ver también con esta reflexión del diseño estructural. Voy a pasarlo rápidamente, no voy a contar cómo está organizado. Diré únicamente que se trata de vivienda social muy barata, con los mínimos aditamentos, sin balcones, sin terrazas, sin nada, y con mucha repetición en el tipo, viviendas de 65 metros cuadrados, muy pequeñas, donde a ese intento de sistematizar y de abaratar la vivienda y construirla casi como en serie, le acompañó una cierta ambición de un sistema estructural como muy duro, ¿no? Muy reticulado, casi en la línea del botellero de Le Corbusier, de hacer una retícula de hormigón en la cual las viviendas entran como cajas, ¿no? Como veis, bueno, el proyecto básicamente son cajas apiladas formando bandas que se agrupan a distancias alternativamente más grandes y más pequeñas, aquí más pequeñas porque están las circulaciones y los patios técnicos, los patios donde dan las cocinas y lavaderos, y aquí más grandes los espacios porque donde dan el resto de la estancia y son patios ajardinados. Y este sistema compositivo se liga perpendicularmente con el recorrido de vehículos rodados que lleva a los garajes y el recorrido peatonal que va ensartando todas las piezas y comunica la parte alta del solar con la parte baja. De alguna manera hay un cierto diseño urbano muy básico, coches, peatones y viviendas que se entrecruzan y que se horadan para permitir estas dos calles de aquí. Pero lo traigo el ejemplo del proyecto como una insistencia en esa búsqueda de la correlación entre sistema estructural y sistema espacial. En este caso, también un sistema tipológico. Estoy pasando rápidamente por las plantas, pero veis que aquí tenemos la planta de garaje, muy seriada y normalizada. Esto no fue la primera propuesta del concurso, que luego se redujo a 3 bloques. Estos son pruebas de color de la fachada, que finalmente quedó así. Entonces, como veis, el diseño del objeto arquitectónico trata de ser fiel a esa idea de que hay una estructura básica de hormigón que reproduce las cajas, que se organiza con vigas de gran canto y pilares, dentro de las cuales se inserta la casa. Aparecería, de alguna manera, una especie de ejemplo de consecuencia de la teoría del botellero, que Le Corbusier explica con la unidad de habitación. Hay un elemento infraestructural más permanente que es la estructura, y la casa es algo que podría incluso cambiarse, como una botella dentro de su soporte, ¿no? Sobre esta teoría de los botelleros, los soportes y los elementos que cambian, ha hablado mucho a Bracken en un libro de Gustavo Gili que se llama Teoría de los soportes, a que os remito si estáis interesados. Pero tiene que ver con esta idea, ¿no? La estructura conforma algo que puede durar muchos años y la vivienda incluso se resuelve con paneles más livianos, mostrando que es algo que podría hasta cambiar. El diálogo entre sistema estructural y sistema económico aquí tuvo sus avatares, porque, si os fijáis, aquí hay un personaje no esperado en esta fotografía, que es este pilar de aquí. Y bueno, si esto realmente se construye de esta manera, ¿por qué tenemos un pilar aquí? Y la consecuencia tiene que ver con el desarrollo del proyecto posterior, que es que cuando estábamos, Fernando y yo, desarrollando el proyecto, la solución de vigas de gran canto, o la solución inicial que os cuento, que nosotros pretendimos hacer, que fue esta, en la que propusimos en el concurso, que es hagamos vigas de gran canto prefabricadas, hagamos pilar de gran canto prefabricados e incluso utilicemos sistemas seriados para hacer la vivienda, se reveló inviable económicamente. Porque, lo queramos o no, cuando el número de viviendas no es suficientemente alto, los sistemas prefabricados no compensan el gasto inicial del molde o de los medios que hay que poner en funcionamiento para arrancar. Por lo tanto, hubo que hacer unas ciertas renuncias.
el diseño estructural fue finalmente. Hacemos una estructura porticada, de las cuales hay pilares apantallados más grandes y pilares más pequeños que se pueden ocultar en el cerramiento, de los cuales uno de ellos, el pilar que aparece en el, que realmente está aquí, no aquí, el pilar que está en el hueco de sustracción, es un pilar metálico para aligerar ese espacio. Eso sí, puesto a economizar, puesto a que la estructura fuera limpia y tuviera que ver con esa idea de cajas sin variaciones que se pretendía, es una estructura de forjado de alveolar. Esta cosa que tantas veces ponéis en la escuela siempre y que luego en la realidad es muy difícil de poner porque muchas veces no entra en los presupuestos o no encaja, porque si el proyecto tiene como poca seriación en su distancia, la placa alveolar es muy compleja de utilizar. Es muy fácil de utilizar y resulta bien en este tipo de proyectos, donde todo el proyecto se resuelve con una crujía de 7 metros, que se repite, que es la de aquí. Entonces, finalmente fue lo que hicimos. Eso sí, el aspecto final sí lo mantuvimos. La idea era de respetar esta relación entre estructura y sistema espacial, seguía apareciendo aquí. Ahora este pilar muestra las contradicciones del sistema. Entonces, tiene que ver, aunque también este proyecto tiene que ver con todos los temas que cuento después, de la creación de espacios intermedios, del plus en las viviendas, porque lo muestran estas diapositivas. Allí donde no nos dejan hacer balcones, terrazas, espacio extra dentro de las viviendas por la economía, sí podemos tratar de convencer al cliente que, bueno, nos deje margen para, sustrayendo alguna vivienda, algunos puntos, haya espacios de encuentro colectivo. Grandes porches, espacios de relación, etcétera, como son estos aquí. Bueno, no entro en más cuestiones porque quería ponerlo como ejemplo de esta cuestión estructural y os paso rápidamente por otro proyecto que no lo voy a explicar porque no viene al caso. Lo voy a explicar rápidamente, que es la Casa de la Juventud de la línea de la Concepción, del sitio de donde Fernando, que él recibe este encargo y nos pusimos a trabajar en él. Lo voy a poner como ejemplo de llevar al límite este asunto de la estructura aquí, porque lo que pretendíamos, a ver si sale la maqueta, la foto de la maqueta aquí, lo que inicialmente fue un encargo de restaurar una antigua Casa de la Juventud que está aquí y ampliarla. Entonces hicimos un primer proyecto de restaurar este edificio, casi de aspecto casi como de chalet, y ampliarlo creando unas piezas adicionales de talleres. Se transformó después en también construir esta pieza. Pero me voy a entretener en estas piezas que llevan al límite el asunto de diálogo con la estructura y con la ligereza. Queríamos que los talleres aparecieran casi como construcciones náuticas, como cubos de madera, el mar está muy cerca y aparecieran como objetos depositados del puerto ahí, y que además no tocaran el jardín en lo posible. Esto estaba jardinado, tenía césped, tenía un pequeño desnivel y los cubos tenían que aparecer también de nuevo flotantes. Hicimos un esfuerzo por diseñar unas piezas que son estas de aquí. Aquí está el resultado final de cómo quedó la sustitución de la antigua Casa de la Juventud. También enseñaré diapositivas. Hicimos un esfuerzo para hacer estas piezas de esta manera, con esta estructura de filigrana, que aparece aquí muy mal fotografiada, pero que es realmente lo que se hizo, con perfiles tubulares, casi en algunos de ellos 60, y con la mínima viga, la mínima cercha, acabar forrándolos con sistemas en seco y construir de forma coherente lo que va a ser un cubo de madera donde no entra ni un ladrillo, ¿no? Eso nos permitía que esta es la sección constructiva inicial que hicimos. Veis como todo es como muy delgado, están resueltos los cerramientos a base de capas, no a base de masa térmica. Todo es muy delgado. Este es el aspecto final. Pero sí queríamos esto, ¿no? Este asunto. Llevar al límite la tensión entre el peso, la ligereza y el aire debajo de los edificios. De hecho, esto termina creciendo el césped y termina apareciendo realmente como algo que en Casariche no termina de aparecer, pero aquí sí, que es que la vegetación queda por debajo del edificio. Bueno, ya os enseño el resultado final del edificio con los dos volúmenes delanteros, que son estos dos, que sustituyeron a la antigua Casa de la Juventud, porque cuando fuimos a hacer la obra estaba cayéndose, estaba afectado por un mal, el hormigón estaba
muy deteriorado. Se había hecho con arenas de playa en el año cuando se hizo en su momento y estaba muy deteriorado porque sustituirlo. Entonces decidimos ya hacer otra tipología distinta del edificio cabecera de la Casa de la Juventud. Muestro este como un ejemplo más de esta batería de proyectos que exploran la relación entre la estructura, el peso y la eficiencia estructural. Y uno más, dicho muy rápidamente, que es de la misma época, es la ampliación de una guardería aquí en Tomares, donde un proyecto muy sencillito que se resolvió rápidamente, consistía en que una amiga mía se habían comprado un antiguo restaurante chino para hacer una guardería, pero la normativa de guarderías le obligaba a hacer una construcción adicional. No cabía la guardería en el antiguo restaurante chino. Entonces alquilaron el espacio que había al lado para colocar la pieza de ampliación, que es esta de aquí. Pero con la siguiente particularidad: cuando fueron al ayuntamiento a pedir permiso para construir aquí, el ayuntamiento les dijo que justo debajo de esto están los depósitos de Aljarafesa, que nadie lo sabe, pero que en este sitio, por eso tiene este muro de contención, porque aquí se hicieron primero los depósitos de Aljarafesa, luego se hizo el muro y luego se rellenó. Con lo cual no se podía construir nada. Entonces fuimos a ver al ayuntamiento otra vez y le dije yo, pero nada, nada. Y digo, bueno, nada que pese mucho. Entonces, nada que tenga cimentación. La pregunta fue, ¿y si no tiene cimentación? ¿Y si no pesa más que un coche? Pues entonces sí, vamos a ver qué se puede hacer. Y todo el proyecto se relaciona con esta época nuestra del estudio de pensar en la ligerencia y la eficiencia estructural, tiene que ver con eso, en cómo hacer, con el peso de un mueble, hacer la ampliación de la guardería. Y lo que se hizo fue una casa de madera, construida con una estructura de tubos muy delgados, metálicos, a distancia, marcos que se iban repitiendo, que aparece aquí un marco cuadrado con un voladizo que forma la sección genérica de la pieza y que repitiéndose en planta, repitiéndose en planta de esta manera, este es un marco, otro marco igual, se repite desplazándose, genera la forma que se adapta a la geometría del sitio y conforma la estructura. Una estructura extremadamente liviana. Como veis, solo tiene una losa de hormigón con unos cuernecitos que se levantan aquí, sobre los que apoyan los marcos, se repiten los marcos y luego simplemente se forran de paneles con un sistema de cerramiento muy parecido al de la Casa de la Juventud, con, en fin, panel interior de pladur, barrera de vapor, aislamiento, panel exterior de contrachapado marino, en este caso acabado en cedro. Y bueno, eso sí, tal vez inspirado en algunas cosas de Herzog y de Meuron, que veíamos en aquel momento, con estos sistemas de paneles deslizantes que enseñan un aspecto diferente según esté en funcionamiento o esté cerrado. Este asunto de cómo hacer construcciones de una planta que finalmente pesan como muy parecido a lo que puede pesar un mueble, está en la base de la investigación que empezó en aquel momento. En aquella época estábamos arrancando con la investigación que finalmente ha dado lugar a SolarKit, que es cómo hacer casas con muebles, cómo hacer casas con la tecnología del mueble. Hay imágenes clásicas de la California de los años 50, algunos de los arquitectos de las casas modelo californianas ya planteaban algo parecido, ¿no? Es decir, bueno, podemos dividir espacios con muebles en vez de con tabiques y los muebles ya vienen prefabricados. Entonces, toda esta reflexión que está en la base de SolarKit viene de ahí, viene de esta época, de si podemos aligerar, si la eficiencia estructural para construcciones de 1 o 2 plantas nos puede llevar con los materiales que tenemos a no hacer hormigón o a construir con muebles, vamos a llevarlo a su extremo, vamos a hacer casas con muebles. Y esta es la teoría de SolarKit. Estas fueron las primeras fotomontajes que hacíamos hace ya muchos años y que planteamos estudios teóricos de vivienda hecha a base de muebles. Esto lo llegamos a presentar al concurso de vivienda social del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Madrid, nos dieron una mención. Luego presentamos a otro concurso en Almería, una residencia de emigrantes en la zona de los plásticos para 32 personas, con una especie de ficción de como si hubiera sido la residencia de emigrantes, un pedido de muebles. Compra un número de muebles, los juntas y construye una residencia de... Esto lo presentamos a otro concurso que se organizó en Almería para soluciones. Aquí nos dieron el primer premio y fue la base de que empezáramos a conseguir subvenciones
para empezar a investigar. Esto tiene ya muchos años, esta investigación. Ahora va a desembocar en junio en la construcción de SolarKit, cuando esta tecnología de la construcción ligera se une a la tecnología de la eficiencia energética y la eficiencia medioambiental. Si la idea del de ARKit, como llamamos esto, la idea de la casa por mueble, se une a la búsqueda de la eficiencia de los sistemas de energía renovable, como es la energía fotovoltaica o la energía solar térmica y los sistemas de gestión de esa energía, se unen, se hibridan de alguna manera. De ese matrimonio sale lo que queremos hacer en SolarKit, de lo cual daremos cuenta aquí en NUN también en junio, como ha dicho Esteban antes. No me entretengo más, pero sí quiero decir que esta investigación de la eficiencia estructural, de la ligereza de las cosas, tiene como sus ramificaciones, y yo creo que SolarKit tiene una cierta vinculación con esta investigación nuestra de aquella época de buscar eficiencias estructurales. Bueno, por ir sobre los otros temas que os he planteado al principio, sin detenerme mucho, pasaríamos ahora a contaros, y ya simplemente con imágenes, sin que los proyectos se tengan demasiado mientras se abre esto, los 3 temas siguientes que os he expuesto al principio. Pero voy a esperar a que se cargue esto. Vale. Bien. Vale. Vale. El segundo que he dicho, el plus de los proyectos en los pasajes urbanos, en los espacios intermedios. Ejemplo de trabajos que hemos hecho vinculados a esa idea. Uno de ellos, el Centro de Salud Lucano. El Centro de Salud Lucano está en Córdoba, aquí está la mezquita. El Centro de Salud Lucano está aquí, este es el solar. Se ve con el ratón, ¿no? Tiene esta forma tan irregular, y esto es el Centro de Salud acabado ya, con los toldos que le ponen aquí en verano. Fijaros la densidad del casco histórico de Córdoba aquí y la situación tan especial del solar, que tiene como esta zona procedente de agrupar casas y esta zona procedente de unirle otra casa que daba aquí a la calle San Fernando. Entonces, ¿de qué se trataba? De un centro de salud aquí, máximo 3 plantas y cumpliendo el programa funcional. Muy singular de este proyecto, que es lo siguiente: convencer al promotor, que es el Servicio Andaluz de Salud, que paga por hacer metros útiles de consulta y de esperas, de no construir una planta baja. Decir que la planta baja la va a hacer, va a tener su techo, va a acondicionarse, pero no va a haber nada. Va a haber al sumo una espera, una recepción y los mínimos despachos de apoyo a esta recepción. Todo el centro de salud está 3,5 metros más alto de esto. Frente a la imposición de conservar los restos arqueológicos, el Servicio Andaluz de Salud decidió que era razonable. Había que conservar restos arqueológicos, no hay que construir la planta baja. No entró más en el fondo de la cuestión pidiendo que vale conservar los restos, pero construir el resto de la planta baja. No entró ahí. Fuimos capaces de convencerlo de que sería interesante darle a la ciudad, darle la liebre por gato, hacerle centro de salud, pero darle a la ciudad un nuevo pasaje que permitía que en las horas de funcionamiento del centro de salud una persona podría recorrer esta zona de la ciudad no por una calle con tráfico, sino atravesando esta secuencia de zaguán, patio, galería, patio primero, porche, patio, zaguán, fuera. Con lo cual recuperábamos uno de los requerimientos o de las insinuaciones del PGOU de Córdoba en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico, que tengo que decir que fue redactado como director de equipo por Paco Daroca y que está muy bien, que hasta él mismo ha tenido luego problemas en llevarlo adelante porque es muy ambicioso y a veces se enfrenta con que los supervisores tratan de cortarle la ala a ese Plan Especial de Protección del Casco Histórico. Pero nosotros lo que hicimos aquí fue, de alguna manera, materializar lo que quería Paco Daroca con ese plan, de que en la medida de lo posible hay un patrimonio inconsciente en la memoria de la ciudad de Córdoba, que es ese mundo de pasajes interiores, recorrido alternativo, secuencia de zaguanes, patios, porches, que la ciudad histórica tiene y que en lo posible sería interesante recuperar. Y fue lo que hicimos. Logramos convencer al promotor de ese desperdicio
Y el centro de salud se organizó así. Eso sí, las plantas altas ya sí son más codificadas. Son como son todos los centros de salud en Andalucía. Una crujía de consulta y una crujía de espera que de alguna manera u otra se organiza. Como teníamos que abrirnos a los patios, las esperas, las consultas utilizan unos pequeños patios de ventilación para ellas solas, que comparten cada dos consultas, de forma que pueden iluminar la ventilada y también generar ventilaciones cruzadas aquí en las consultas. El esquema general, esta es la maqueta inicial que hicimos de colocación en el sitio, y este es el esquema general. Si nosotros pasáramos a un plano todo el sistema de patios grandes, patios pequeños, pasajes, etcétera, que ocurren allí, al final ocurre esto. Realmente hay dos patios grandes que son los que el viandante percibe, hay zaguanes y porche aquí, pero también hay rendijas y patios pequeños que complementan, como en una granulometría de distintos tamaños, todo el conjunto de vacío de aire que hay que meter. Y os paso simplemente unas imágenes de cómo quedó al final. Estos son los restos arqueológicos, nada más. Se propuso y nos lo admitieron en presupuesto que aparte se metieran unos paneles expositores, como son estos de aquí, que explican los restos. Retroiluminados. Este es el pasaje realmente que se organiza. Los dos patios grandes, los patios pequeños y la transparencia total. Hay algo en el fondo aquí que no es nada clásico en esta propuesta, que tiene que ver con algo muy del siglo, que es hacer que los edificios floten. Realmente la Gerencia de Urbanismo de Córdoba tiene sus más y sus menos. Dice, vale, se crean pasajes, todo es como muy clásico, pero esto es un edificio sobre pilares. Aquí no, esto es poco clásico. Entonces, yo creo que el centro se beneficia de esa tensión entre lo que nos permiten las estructuras actuales, en este caso un foro reticular de cerca de 8 metros, y la secuencia espacial histórica que pretendemos. No está muy claro qué es, si es un edificio que flota o es un conjunto de patios que van conformando el espacio. Bueno, este es el zaguán trasero con la entrada, la escalera trasera. Y en relación con lo que decía antes, de que estas como visitas posteriores a los edificios, os enseño, bueno, antes de enseñaros esto, esta imagen del centro abierto en la hora de funcionamiento y cerrado. Cerrado así. Esto también es una negociación con el ayuntamiento. Aquí cada cosa, muchas veces, en la ciudad histórica, cada movimiento hay que negociarlo. Hasta una puerta hay que negociarla. Porque en uno de los aspectos tal vez más ambiguos, menos tratados del PGO, dice que en los centros históricos, si abre una puerta, tiene que ser de madera, opaca. Entonces, ¿cómo se hace una puerta de madera opaca y encima se le quiere convencer a la gerencia de que debería ser visible la secuencia de patios interiores? La gerencia estaba de acuerdo con que esa idea de hacer una secuencia que incluso los domingos se pudiera contemplar era interesante, pero no quería desdecirse de su imposición de que las puertas tienen que ser de madera y opacas. Con lo cual, como ocurre muchas veces, de forma casi caricaturesca, el resultado final es una ni para ti ni para mí. La puerta tiene la mitad de madera y la mitad de aire. 5 centímetros son de madera y 5 centímetros son de aire. Finalmente se hizo así, sentando un precedente que yo creo que en Córdoba la van a utilizar más veces, ¿no? La otra salida hacia la calle San Fernando se trata como una vivienda unifamiliar más de las de la calle. Bueno, y simplemente pasar en esta idea de volver a los sitios, a ver cómo está la gente, qué está ocurriendo allí, pues pasar algunas imágenes del centro de salud habitado. Bueno, la cubierta, hay que cumplir requisitos de cubierta de teja. En Córdoba, yo creo que con buen criterio, no lo veo mal, el centro histórico tiene un paisaje de cubierta muy característico, de teja. Si uno se eleva, ve que todo el centro histórico de Córdoba predomina ese tono cerámico de la teja e impone un porcentaje de cubierta de teja. Entonces el centro de salud lo respeta, eso sí, combinado con unos elementos más tecnológicos como la cubierta esta cristalada de los patios. Bueno, y ya simplemente enseñaros lo que ocurre cuando ya el centro de salud con gente, ¿no? Imágenes de gente habitando. Aquí han crecido los árboles, han puesto maceta aquí. Tuvimos que hacerle un apaño, pidieron que se hiciera aquí una especie de esclusa para mejorar
el componente térmico de la entrada, se le diseñó un cubo de vidrio que sale aquí, que funciona como una entrada previa. Ellos han colocado sus macetas, los árboles han crecido. La gente lo utiliza como pasaje, la gente se para a ver los restos sin entender nada porque entre que no se ve muy bien lo que son, por eso colocamos los paneles explicativos, y que con el tiempo tampoco los cuidan y están llenos de hierba, la gente siempre mira con un punto de incomprensión. Los abetos estos han crecido, la gente mira los restos, no sabe lo que es, la gente atraviesa el sitio con bastante asiduidad. Y esto era un día nublado, pero en días soleados los turistas entran mucho, acortan el recorrido aquí. Se leen lo que explicamos nosotros. Como teníamos dos paneles explicativos, uno de los paneles explica los restos y el otro sobraba. Entonces decidimos poner la historia de Córdoba aquí. Rellenar, entonces se puso la historia, imágenes históricas de Córdoba y cómo había crecido Córdoba. Y la gente se para y Los árboles han crecido, pero con las lluvias se han venido abajo. Pequeñas tragedias. Supongo que los podarán y los adecentarán. Bueno, y aquí hay un asunto curioso, sin entender mucho, que Paco Daroca propone en el plan, que es polémico, pero a mí me parece que está bien, que es que obliga a que las construcciones del centro histórico de Córdoba no tengan solera los patios. Los patios hagan lo que él llama el intercambio térmico clásico, que consiste en que si tú no haces solera y permites que el suelo transpire, ese intercambio de humedad en verano, cuando el suelo transpira y suelta algo de humedad, la evaporación de la humedad lo refresca. Parece ser que está demostrado que gran parte del éxito de los patios cordobeses tiene que ver con eso, con ese intercambio de humedad, con lo cual obliga a que los pavimentos de esos patios, en lo posible, no tengan apoyo. Y aquí lo que decidimos fue colocar simplemente losas de hormigón prefabricado apoyadas sobre el terreno, donde transpiran, a través de esta grava, transpiran. Bueno, os paso rápidamente por otro proyecto, en el cual no me voy a entretener, pero sí quiero contaros que cuando lo hicimos, tuvimos también esa idea de crear un plus en los espacios intermedios, de crear dentro de una arquitectura docente muy codificada, donde te dicen exactamente el tamaño de las aulas, el tamaño de los seminarios y casi su disposición, forzamos la máquina para que hubiera un plus de espacio intermedio, de espacio comunitario, lo más amplio posible. Esto es algo que tengo que decir, si alguno de vosotros ya trabaja en estudios y está en relación con la Consejería de Educación, tengo que decir que ya no es posible, que las condiciones económicas de la Junta de Andalucía llevan los proyectos hasta un punto que ya la relación útil construida también en los edificios docentes está totalmente tasada. Ya fuerzan a que los proyectos sean pasillos con aulas. Entonces ya el plus ya es muy difícil de conseguirlo por aquí. Pero aquí sí pudimos, aquí sí propusimos un proyecto en un solar muy malo, en principio, en la periferia de Villanueva de Río Minas, en pendiente, etcétera, donde quisimos que la propia pendiente nos habilitara para crear un gran atrio de triple altura, un pasaje con vacíos, unas pasarelas que van cruzando el pasaje y una final de este pasaje en un porche que da las pistas de juegos. Esta, digamos que es el concepto básico del pasaje interior que se creaba, ¿no? La distribución por plantas la paso rápidamente, no la explico. La maqueta que hicimos, donde se le da mucha importancia a la cabecera del edificio, hay casi una metáfora corporal, la cabeza, el cuerpo y las piernas. En la cabeza está la biblioteca, la entrada del atrio, en el cuerpo, el corazón, están las aulas y los profesores, y en las piernas están el gimnasio y la... No es que se haya pensado así, pero se puede explicar de alguna manera así. Y la tipología de espacios libres es esta: el atrio de triple altura, el pasaje interior con espacios a triple, doble y simple altura que van recorriendo todo el sistema de pasarelas, unos patios ajardinados que sirven para, como veremos más adelante, ventilar e iluminar los espacios del profesorado que están aquí y que de alguna manera cierran el edificio a esta calle que es bastante inhóspita. Es una calle llena de naves y de cocheras y además da al norte. Entonces pretendimos hacerlo muy opaco hacia esta calle, abriendo a estos patios, este-oeste, los espacios del profesorado, y que el edificio fundamental fue un edificio que mira al sur, como se ven en las imágenes que voy a pasar. Esta es la zona alta que mira al sur, que está aquí, el sur.
Bueno, como veis, el edificio mantiene una misma cota superior, de la cual solo emergen la iluminación del gimnasio, pero se adapta al terreno. El atrio central, la biblioteca, como otro vacío de doble altura junto al atrio. Así quisimos darle a la biblioteca un cierto carácter institucional, de tal manera que el visitante lo primero que ve es a la biblioteca. Debajo está la administración, la secretaría y todo esto, pero la biblioteca preside el espacio. Una actitud un poquito utópica, porque todos sabemos que en los institutos se usa muy poco las bibliotecas, pero bueno, a lo mejor a base de verlas a la gente le dan ganas de entrar, ¿no? También había un cierto sentido metafórico. La luz que le llega al atrio le llega fundamentalmente de la biblioteca. La biblioteca es la que ilumina de alguna manera el atrio. Bueno, paso a imágenes. Vista del jardín, del espacio ajardinado de la fachada norte, el pasaje de galerías y el gimnasio. Este asunto de los espacios intermedios, del plus, de buscar en los proyectos muy codificados, como son los de edificios docentes o vivienda, buscar el plus, tiene un ejemplo de los más paradigmáticos de los que hemos hecho en las viviendas de Conil. Por suerte, en las viviendas de Conil tuvimos ahí un ayuntamiento bastante receptivo a inflar un poquito los espacios de circulación, porque se les vendió una teoría que ellos aceptaron de buen grado, que era que en Conil está lleno de espacios como estos. Conil está lleno de espacios que ellos llaman los corrales, que son espacios que de noche se cierran, funcionan como calles privadas y de día el visitante los puede recorrer, incluso los vecinos acaban amueblándolos. Entonces, toda la intención del proyecto fue resolver una parcela con unas dimensiones muy exigentes. No tiene ni la medida para hacer un patio de manzana, ni la medida para hacer un bloque en H. Tiene una medida como rara. La geometría aquí es como rara. Pues utilizar el recurso de una galería de circulación un poquito sobredimensionada, de 2,20, iluminada por patios contrapeados, y reproducir este espacio como espacio del corral. 3 espacios superpuestos harían de 3 corrales y resolverían la geometría. ¿Vale? Este proyecto se podría contar de más formas. Se podría contar que realmente, si uno se pone a resolver este ancho de 21 metros y medio, 22 metros, con un bloque en H no le sale, y si quiere resolverlo con un patio de manzana tampoco le sale. La manera más natural de resolverlo es esta. Se podía contar también así, pero en este caso se dio una cierta coincidencia entre la resolución geométrica y esa querencia del pueblo de que los proyectos tengan estas búsquedas, ¿no? Hay otro asunto que enlazarían con el bloque conceptual anterior acerca de la estructura, que es que hubo un intento también de casar el diseño estructural con el diseño formal. Como veis aquí, todo el proyecto se organiza con un sistema estructural de pilares metálicos situados estratégicamente de forma y forjado unidireccional, situados estratégicamente que, si lo veis aquí, solo están en el perímetro de la vivienda, de forma que toda esta zona podría redistribuirse en el tipo principal, que es el tipo de 3 dormitorios, podría redistribuirse sin tocar ningún pilar, ni ninguna instalación. Aquí hay una cierta búsqueda de integración de sistemas, de instalaciones, estructuras y espacios. Los elementos húmedos están aquí, enchufan directamente a la galería y a las canalizaciones principales. La zona seca, digamos, está aquí, mientras que la zona de noche está de aquí para allá y la zona de día está de aquí para allá. Hay como un diseño un poquito cartesiano de todo esto. Pero como veis, podemos, llevando los pilares al límite, podemos conseguir una vivienda que se pueda redistribuir sin necesidad de tocar pilares. Es más difícil de redistribuir una cocina porque tiene instalaciones, pero todo esto se podría redistribuir. Y además, hay otro asunto interesante, creo yo, que es que, como bien sabéis, una estructura de pilares metálicos, si queremos que los pilares sean lo más finos posible, tengan la menos sección posible, deberíamos evitar que los nudos absorban esfuerzos horizontales. Deberíamos de minimizar el momento que tiene el pilar en los nudos. Si conseguimos arriostrar la estructura por otro lado, el pilar puede ser muy delgado. De hecho, aquí logramos pilares casi de UPN 100 y algunos puntos de UPN 80 en las plantas altas. ¿Cómo se consigue? Pues aquí, en esta pieza, un poquito que está aquí colocada de Strangis, que son
En estos muros ciegos, donde la cocina no tiene hueco, porque aquí hay un interés en que la cocina abra hacia su propio ámbito, no hacia el ámbito de la vivienda de al lado, se pueden esconder cruces de San Andrés. Con lo cual, la disposición general está muy arriostrada, porque tiene muchas cruces de San Andrés, todas estas, y los pilares pueden ser muy delgados. Pudimos mostrarle al promotor que era muy interesante la estructura, que podía pagar un poco más por hacer pilares metálicos, pero conseguir que no hubiera ningún tacón, ningún resalte de pilares en las viviendas. Finalmente se hizo así. Este es el esquema conceptual de integración entre instalaciones, estructuras y sistemas de patios. Una maqueta también conceptual que se hizo exprofeso para la exposición del Premio Andalucía de Arquitectura, donde se muestra que es un poco como contar el edificio. La maqueta quien nos la hizo tenía el siguiente encargo: contar el edificio como si fuera estos modelos de anatomía, donde aparece el hombre que aparece en anatomía, aparece una parte con piel, otra parte aparecen las venas, otra parte aparece como el esqueleto. Realmente no se hizo completamente así, pero sí da como ese aire, de decir, bueno, el edificio completo ya lo hemos forrado y aparece así, le quitamos ya algo y aparecen los patios, que es lo que esconde, y los pasajes, el siguiente nivel de cosas que esconde, y si seguimos quitando cosas, aparecen las instalaciones y los pilares. Aparece como el animal muy coordinado en sus sistemas, ¿no? Pensamos que pues, es interesante en la exposición que el edificio, que había sido pensado muy intensamente en esa integración entre sistemas, se contara también así en la exposición. Estas son imágenes del edificio acabado y os cuento, os enseño imágenes del edificio habitado, de cómo son imágenes. Estas son más antiguas, estas son un año después. Y estas son ya este año, estas son del verano del 2009, muchos años, bastantes años después, de cómo se conserva y cómo lo utilizan. Esto fue para allá Javier Oribe, que hablé con él para si podía hacer un reportajillo de un día en la vida de las viviendas. Y no hizo como este reportaje, ¿no? Un día en la vida de las viviendas. Vale. Bueno, normalmente suelo contar siempre este proyecto como el más paradigmático en esa búsqueda de los espacios intermedios, de las cosas que le ocurren a los espacios intermedios y también como ejemplo de buena integración con el usuario, porque ha tenido muy buena acogida. La gente vive allí, lo enseña, el ayuntamiento está muy contento, es como muy conileño y es un proyecto bastante exitoso en ese aspecto, cosa que no se puede decir en gran parte de las veces, ¿no? Que integremos tanto con el usuario. El tercer el siguiente tema de trabajo del que quería hablar, de vacíos patios como forma de lidiar con entornos compactos, lo voy a contar con ejemplos contados a abuela pluma, como este de la oficina de Masesa, donde se nos pedía que en un polígono industrial se hiciera un edificio de oficina para Masesa. Este fue el proyecto que hicimos. Este es un edificio que ya tiene Masesa y le quedaba un espacio muy pequeñito al lado para llevarse a todos los que tienen en unas naves alquiladas al polígono industrial Carretera Amarilla. Entonces se trata de un edificio que tratar de acotar la edificabilidad al máximo. Si tenían 3.500 metros de edificabilidad, había que acotarlo. Si daba un prisma, había que agotar el prisma. Entonces el edificio voluntariamente compacto, un edificio de oficina cerrado compacto, donde a Masesa se le demandaron pues algunas licencias, ¿no? Bueno, vamos a tallarlo un poquito, vamos a hacer que las instalaciones se oculten aquí en un elemento más alto, negociando con el ayuntamiento que podamos subir el pretil, vamos a hacer que la entrada del rampa del garaje tenga otro aspecto, en fin, lo que estaba destinado a ser un prisma sin más, agotando edificabilidad, tiene pequeños encajes y tiene pequeñas negociaciones de utilizar el recurso de los patios, el recurso de meter aire en los edificios, no solo en los edificios de vivienda, sino utilizarlo en los edificios de oficina. De utilizar una variante del clásico edificio de oficinas con pasillo y despacho en los laterales a un edificio de triple crujía, que es este esquema. Que aquí es donde se cuenta de forma más limpia. Aquí. Un edificio que pudiera funcionar, no, yo creo mejor aquí, con
aquilatando el tamaño de los despachos, que ellos querían despachos individuales, con mamparas móviles, aquilatando su medida, dejando una banda interior donde le propusimos que estuvieran los espacios de intercambio. La gente iba a trabajar aquí, pero se iba a reunir siempre en medio, en salas de reuniones totalmente acristaladas, vinculadas a un patio. De tal manera que se les convenció de perder algo de edificabilidad a cambio de que el espacio interior duplicara pasillos y generara espacios de circulación en el que se podían compartir las cuestiones, ¿no? Esta es la planta baja, esta es la planta alta, perdón, esta es la planta baja, donde había que integrar también la entrada al parking y la salida del parking y, bueno, y las dos entradas que se pretendían de relación con el edificio existente. Entonces se exploró esa variante tipológica de la triple crujía en el edificio de oficina con la inserción de patios, inserción de elementos, que no lo tenemos aquí, creo que tenía un esquemita, pero no lo tengo. Bueno, el edificio final decidimos hacerlo de acero inoxidable, brillante, porque está en un polígono industrial muy poco atractivo, lleno de naves y todo, y la idea era que el edificio fuera, de alguna manera, el más... Tendría que ser metálico también, pero con un punto de distinción. Y había un cierto interés por explorar la metáfora del agua, de que el edificio, como iba a ser para Emasesa, tuviera como siempre un cierto aire como acuático. Entonces el acero inoxidable, no en forma de plancha de alucobón o en forma de plancha de sándwich, sino utilizado en bandejas de chapa plegada, es un material bastante reflectante, pero que tiene como este aire, ¿no? Tiene como lo que le ocurre al Guggenheim, ¿no? Que los metales tienen como pequeñas abolladuras. Entonces, al final, cuando refleja el cielo, tiene ese punto acuático que a ellos les gustó mucho, ¿no? Le hicimos también la organización delantera, con el estanque, la caseta de entrada, y el edificio se organizó así, ¿no? También se le montó el espacio de llegada, todo con elementos metálicos. Hay como una cierta lingüística de metales, ¿no? El acero inoxidable para el elemento más noble, la chapa perforada, galvanizada, para los elementos de cierre, ¿no? De aquí. Bueno, lo paso rápidamente. Y el espacio interior. Se intentó... Ay, vamos a ver, me he ido. Bueno, este es el diálogo que os digo de chapas, ¿no? La valla es simplemente una chapa perforada plegada. También el elemento que forra la pérgola de recepción de vehículos es también chapa perforada, más fina, retroiluminada. Bueno, este es el espacio interior. Aquí sí hubo una voluntad de generarle un entorno que ellos de alguna manera se olvidaran que están en un polígono industrial, que hubiera una cierta búsqueda de una calidez metiendo un material cuya temperatura visual fuera bastante contrastante con el acero inoxidable del perímetro. Entonces se buscaron forrar allá donde fuera posible con tableros de madera de haya, ¿no? El interior. Eso sí, conservando el elemento de acero como el leitmotiv, el acero inoxidable como el leitmotiv del conjunto. El techo son lamas de acero inoxidable que reflejan lo que ocurre debajo. De hecho, se ocurren situaciones muy curiosas porque ellos utilizan el techo reflectante para ver si el despacho está o no está ocupado, porque se ve reflejado la persona que lo está ocupando en el interior. También en algunos puntos del edificio el techo refleja la ventana y refleja lo que ocurre fuera, ¿no? Pero como veis, dentro de esta paleta de materiales muy de oficina aparecen siempre los volúmenes de los patios, ¿no? Horadando todo. Y de vuelta a lo mismo, hemos hecho algunas fotos de cómo se está utilizando. En este caso lo ha hecho otra fotógrafa, Rafael, amiga mía, que tiene un estilo, que ya lo veréis, un poquito sombrío, pero es curioso. Él utiliza diafragmas muy, ¿cómo se dice?, cerrados sería, ¿no?, para captar como imágenes como una cierta intimidad. Esta foto está hecha hace muy poco, con el edificio ya con 2 años en funcionamiento. Bueno, a diferencia del reportaje que tenía yo antes, sí tengo una foto reciente con sol, porque el reportaje inicial que se hizo con día nublado porque parecía que venía bien al tono acuático que tenía el edificio, pero esta foto es reciente, con sol, que sí muestra un efecto que da en algunas horas del día el edificio en el entorno, que crea como unos reflejos acuáticos en el entorno.
Bueno. Realmente el edificio está lleno de urnas de cristal, las salas de reuniones están rodeadas de cristal y gran parte de las imágenes que veis aquí no son reales. Realmente encima de estas salas de reuniones no hay un lucernario, lo que es que se refleja, está hecha la foto desde fuera de la sala de reuniones y en el cristal se refleja el lucernario que está detrás. Pues todo el edificio está lleno como estos de reflejos, como que te confunden. Bueno, ¿cómo se utiliza? Lo están manteniendo bastante bien, lo están respetando bastante. Le pusimos una cosa un poquito maruja en el centro que cuando fue allí a sacar las fotos Fernando Alda decía, pero bueno, estos maceteros se me cargan el reportaje. Se les propuso en las zonas de estancia de pasillo, dentro del proyecto iban unos bancos, que en principio nadie había pedido bancos en un pasillo. No son zonas de espera de público ni nada. Son pasillos para uso interno del personal de oficina. No son lugares de pública concurrencia. Pero se pusieron. Y como terminación de los bancos, se metieron estas jardineras que aparecen aquí, asociadas a cada uno de los patios, como veis en las imágenes anteriores. Bueno. Estas cosas que normalmente tratamos de evitar, que en los proyectos meter como macetas y cosas aquí se hizo como voluntariamente. Meter que el banco que acompaña a los patios tuviera una prolongación en una maceta. Que ellos lo fueran llenando de vegetación. Efectivamente, el primer día de ocupación ya empezaron a llenarlo. Hay como no sé cuántas especies de potos, de plantas de interiores que los van llenando el espacio. Y van creciendo las plantas, digamos, al gusto de los visitantes. También hay un jardín aquí. También hay un jardín aquí, arriba, al que abren la ventana de los directivos que ocupan esta zona. Hay un jardín aquí y en el lado contrario. Estas cosas como de experimentar, en fin, el uso de la vegetación de la forma más doméstica en el edificio, proponerlo ya desde el proyecto. Bueno, pues los bancos sí se utilizan, porque aunque no haya público, los operarios que utilizan la planta baja, los capataces, cuando están esperando a dar los partes o para entrar y salir, pues acaban utilizándolo. Acaban estando en algunas épocas, en momentos del día, casi más en este sitio que dentro de la oficina. Estas son fotos de hace muy poco, de hace unos días. Bueno, voy a pasar por esto porque no quiero... Esta otra vivienda de la serie de viviendas que hemos hecho en Jaén recientemente, donde se explora esta teoría de los entornos compactos, de que tenemos una edificabilidad muy concreta, muy ocupada, y utilizamos los patios para horadar y para crear entradas de luces y crear espacialidades. Está muy céntrica en Jaén, una zona de unifamiliares, donde de nuevo un cliente que quiere piscina climatizada y como bastantes cosas. La vivienda propone, bueno, en vez de el patio trasero, como sería lo habitual, teniendo en cuenta que la orientación sur es la mejor, la de adelante, se le propuso algo a lo que él no esperaba, que era no llevar la piscina, el jardín atrás, sino llevarlo delante, con mejor soleamiento y con mejores vistas, porque el castillo se ve desde aquí e incluso la calle tiene árboles de gran porte que pasarían a ambientar el propio patio delantero. Entonces, todo tiene que ver con, una vez que uno agota la edificabilidad disponible, se retranquea lo que tiene que retranquear, mete la rampa de garaje y todo esto, ¿dónde metemos los vacíos? ¿Cómo vamos horadando la casa para crear espacialidades? Que son, ahora lo voy a contar, está en la planta baja, una planta con salón, cocina, un dormitorio con vestidor y un baño, una planta alta con dormitorio, básicamente un programa de dormitorios, una planta semisótano con piscina climatizada, un pequeño espacio de estancia y dos dormitorios adicionales, y una planta de sótano por debajo de esta, un sótano a cota -2, con lo cual uno de los requerimientos del proyecto principales era conseguir que un coche que entra aquí baje 2 plantas de sótano, por lo cual esta curva tiene mucha importancia, porque es la curva que da el coche para bajar 2 plantas de sótano. Y esto condiciona todo el proyecto, condiciona que el patio trasero
tenga que ser curvo, cumplir el círculo de 2,5 metros que pide el ayuntamiento aquí, condiciona la forma trasera, condiciona todo esto, condiciona la propia forma de la planta baja. Esa es la curva del coche, ¿no? Que es esta de aquí. Esto de aquí. Bueno, el resto del proyecto, pues, meter patios para que puedan llegar a iluminar, a ventilar los distintos niveles. De hecho, este patio trasero llega hasta el sótano -2. Hay otro patio por aquí debajo, que lo veréis en la perspectiva, que también llega al sótano -2. Este llega al sótano -1. Se ve aquí. Voy a pasar rápido sin explicarlo. Se ve aquí lo que ocurre. Hay un corte en el interior de la vivienda donde está la escalera que permite la entrada de luz hasta prácticamente el sótano -1. Hay una doble altura aquí en la zona del comedor. Hay un patio de 3 plantas que llega hasta el sótano -2 aquí detrás. Hay un patio que comunica el jardín de arriba con la piscina climatizada de abajo y hay otro patio aquí que permite desde aquí ventilar el sótano -2 de aquí. Que a esa planta convencional que yo he mostrado de distribución por planta habrá que superponerle esto, porque esto es lo que ocurre realmente cuando se mira el proyecto en 3D. Y ahora enseño diapositivas o fotos de cómo queda la casa al final. Este árbol lo podaron, pero esperamos que vuelva a crecer porque era el árbol que presidía esto. Y lo que ocurre en el interior, ¿no? Las roturas que se producen aquí para iluminar y ventilar niveles inferiores. Aquí se ve más claramente lo que ocurre entre la piscina de arriba y la piscina de abajo. A través de este patio, la pasarela de entrada, que es un poco deudora de la otra vivienda de Jaén, permite que el visitante desde aquí arriba tenga estas visiones diagonales de lo que ocurre aquí. Bueno, imágenes interiores, el volumen de la altura del patio. Y el patio trasero, que es como va como un poco a su aire. El patio que llega hasta el sótano -2, desde la planta -1, ilumina todo y tiene la forma del coche. El coche va descendiendo por aquí detrás y condiciona también su propia forma, ¿no? Bueno, esta es la piscina climatizada que tiene un vidrio laminar, no, este es templado, que permite comunicar con la piscina de arriba. O sea que esto es el agüita de la piscina de arriba. Esta visión es diagonal a través del agua también. Bueno, la entrada del parking, etcétera. Bueno, más teorías de vacíos. Este es un proyecto que estamos terminando la obra ahora, proyecto de un centro de salud en Aguilar. Y casi que no voy a contar mucho porque creo que me he pasado de la hora y no sé qué hacer. Te van corto ya, ¿no? Porque, sí, ¿no? Porque, ¿hasta qué hora era? Hasta las 2. Vale. En realidad hasta las 2, ¿no? Vale. Yo hubiera querido que hubiéramos cortado, a lo mejor hubiera habido alguna pregunta o algo, pero voy a hacer una cosa. Voy a pasar imágenes de algún otro ejemplo, simplemente por tenerla, y corto con esto. Son otros ejemplos de proyectos donde se produce este recurso al vaciamiento, a utilizar el patio para generar los espacios interiores. Este es un centro de salud en Aguilar, que estamos terminando la obra ahora. Esta es la teoría de patios interiores que registra el proyecto. Digamos que hay patios ajardinados, patios que no ve nadie, patios que regulan espacios de circulación, porches, etcétera. La teoría de funcionamiento sería que a partir de un prisma que agota la edificabilidad, el tallado de patios le genera la especialidad al edificio. Bueno, voy a enseñar fotos. Estas son fotos de la obra sin terminar. Lo que me interesa es el espacio como interior. Esto es lo que quería hacer. Queríamos vender hay un cierto desperdicio aquí también de espacio de circulación. Con el uso de las dobles alturas, el uso de retranqueando circulaciones. Como cuando hace una doble altura no te contabiliza como metro cuadrado construido, pues si no se dan cuenta y te entra en presupuesto, al final la doble altura pueden aparecer por los sitios más insospechados. Os paso rápidamente imágenes del centro. Vale, pues ¿esto qué es? Bueno,
Y este otro proyecto que se ha terminado simultáneamente con él, que sí tiene interés por el asunto este de la gente y la geometría. Este es un proyecto, una obra que hemos acabado hace nada, que era un encargo un poquito envenenado, un encargo como complicado, que consiste en que te dan esto, que es un instituto hecho en los años finales de los 70, que está en Montilla, que tiene esta planta, con 2 escaleras, inicialmente supongo que era para niños y para niñas, lleno de pasillos, donde uno no se orienta, está uno como perdido aquí. Tiene una parte trasera de una ampliación posterior, en fin, que es difícil de descubrir aquí esto cómo funciona. Parece ser que inicialmente era un instituto donde por aquí entraban los niños, aquí tenían algunas aulas, por aquí entraban las niñas, se comunicaban por este pasillo, luego había una puertecita donde se leía un sitio, otra puerta, en fin, un lío. El encargo consistía en ampliarlo. Y ahora, ¿cómo lo amplías? Dándole una cierta legibilidad. Entonces, simplemente voy a pasar. Estos son el estado actual que nos encontramos y el estado reformado, donde hicimos como algunas operaciones de vaciamiento, utilizar los patios, el aire, meter aire, como es crearle este elemento delantero con la biblioteca y un porche. De nuevo la biblioteca en un sitio como institucional, presidiendo. La biblioteca va a recibir al visitante, está aquí. Un pequeño patio que la ilumina también y la ventila. Y se abre también este jardín de atrás. Y este porche, a base de una operación de limpieza, se prolonga en el porche trasero de aquí. De forma que el nuevo instituto limpia toda esta zona, genera su propio espacio público, su propia calle, y se complementa con la generación de un atrio, que es este de aquí, que es este de aquí. De forma que el esquema espacial, bueno, esta es una especie de 3D simulando la maqueta que le dimos en el momento del concurso, de forma que el esquema iba a ser este. Y para que uno llegue al instituto con la ampliación, evidentemente demolemos lo que había, ampliamos, creamos el gimnasio nuevo y hacemos esta planta en forma de avión, pero tiene que haber como algún elemento de alguna manera institucional, un sitio donde la gente se reconozca, un espacio público en el interior. Pues el espacio público es este, que se compone de una composición entre porche trasero, espacio de recepción y porche dando las pistas, que enlaza con este pasaje trasero, y un atrio más representativo delante de la recepción. Simplemente os enseño imágenes de cómo quedó la ampliación. El edificio antiguo, que es este, simplemente se arregló un poquito, se pintó para que pareciera más nuevo. Se le añadieron escaleras contra incendios, porque la nueva normativa, sobre todo su interpretación que hace ahora la Consejería respecto a la evacuación, para esa normativa resultaba muy insuficiente. Entonces, la operación de ampliación es esta con la escalera de incendios y con el espacio delantero, que es este. Este es un elemento añadido que inaugura la secuencia. Porche, espacio de recepción, porche trasero, y todo se percibe desde la calle. De alguna manera, es una cosa que le gustaba bastante al director, que lo que era un instituto muy opaco, que uno no se aclaraba dentro, no se perdía en los pasillos, se va a transformar en un sitio que, sin necesidad de entrar, desde la calle uno entendía cómo funcionaba. Biblioteca al lado, el porche delantero, etcétera. La escalera contra incendios, el porche, la ampliación. Este es el pasaje entre los dos patios en que queda dividido ahora el patio trasero. El atrio, las transparencias que se generan entre un lado y otro. De nuevo el atrio, que es el elemento. Y ahora os voy a enseñar un ejemplo de lo que ocurre cuando la gente usa las cosas como uno no las piensa. Nosotros decidimos hacer un atrio bastante, bueno, a triple altura, desde el cual cada recorrido de las distintas alas lo permitiera como observar, ¿no? Y al mismo tiempo pensamos que más que crear una barandilla al uso, había que crear un peto suficientemente fuerte por lo que pudiera ocurrir. Entonces este peto metálico está hecho con un tubular bastante potente y tal, que forma estas bandas blancas que le dan como este aspecto al atrio. Bueno, pues al día siguiente de recibirlo, no exagero, al día siguiente de entregar el atrio, entregar lo que teóricamente en el proyecto era un atrio representativo, un atrio para que, en fin, llegara uno aquí hiciera las matrículas porque está aquí delante, o sirviera de conexión entre espacios. Al día siguiente el atrio era un corral de comedias.
coincidió que era no sé qué fecha era, que había que celebrar el Día de la Tierra o no sé qué, y los alumnos, con algunos de los tutores, decidieron que había que hacer una celebración. Y entonces unos alumnos se habían vestido de elfos, no sé qué iban a representar, otro iba a tocar el violín, y esto es lo que ocurría en el recreo. Cuando fuimos al día siguiente a hacer unos papeles de la recepción de la obra, nos encontramos con esto. Y a mí me pareció tan simpático que me puse a hacer fotos, ahí como loco, de lo que ocurría. Empezaba una actuación, venía más gente, ahora estaba el violinista tocando, ahora más gente venía, en fin, el usuario, la gente en los sitios. Entonces, a mí me parece que son de estas cosas que, bueno, que te dan que pensar para otros proyectos. Y bueno, si el espacio docente, a lo mejor no deberían ser los poderes públicos tan estrictos con la economía. A lo mejor deberían ser un poquito más ambiciosos y pensar como, por ejemplo, Herberger pensaba cuando hacía su proyecto de arquitectura docente en Holanda. Pensar que los espacios intermedios, los espacios no reglados, los espacios que no son aulas ni son pasillos, como este, a lo mejor hay que reglarlos también. A lo mejor hay que decir que obligatoriamente los centros docentes tienen que tener un espacio para que la gente se reúna, pero se reúna informalmente o que hagan lo que quieran. Nosotros entramos, a raíz de esto, entramos en diálogo con el director, y el director le hicimos con distintas sugerencias. Por ejemplo, viendo que este es un instituto especialmente participativo, te descuides, te llenan de póster y de murales las paredes, el director, respondiendo a una sugerencia que le hicimos, ha forrado de corcho blanco todo esto. De tal manera que el espacio de la... A ver si sale alguna foto. Todo este espacio, que es un espacio bastante grande donde se encuentran las circulaciones, permite que cualquiera puede pinchar lo que quiera. Todo esto está forrado de corcho blanco ahora mismo. Con un corcho que venden ahora, que está como lacado, como pintado en blanco. No es corcho blanco como llamaba el corcho blanco al Port Spain. Es un corcho lacado en blanco. Con lo cual, de lejos, parece casi una placa de piedra, pero puedes pinchar chincheta. El director lo está haciendo y nada. Como creo que me paso de la hora, tenía más temas, pero voy a cortar aquí. No he hablado del último bloque, quería contaros algunos proyectos que tienen que ver con la negociación. Sin explicarlo mucho, pero voy a pasar en un minuto imágenes porque lo hemos acabado hace poco, se lo he hecho con Fernando y lo hemos acabado hace poco y nos parece que está bastante bien. Os voy a enseñar imágenes del Centro de Salud de Alamillo, frente a San Lázaro, el Centro de Salud Alamillo. Os lo voy a enseñar por si algún día os acercáis y sobre todo por si acercáis a verlo, simplemente deciros que la reja que le han colocado no es culpa nuestra, para que lo veáis cómo se terminó. Solo enseño en un minuto esas imágenes y no voy a hablar de estos proyectos, de los que quería haber hablado también como modelos de negociación. Me parece que un componente muy importante de los proyectos es la negociación. Este es un proyecto, en cierto modo, concretamente, vamos a ver. No voy a hablar de él, pero sí lo he contado en otras exposiciones, lo he contado. Este es un proyecto muy fruto de la negociación. Este es un proyecto que no fue posible que pudiéramos haber conseguido que un proyecto de Envisesa totalmente falto de presupuesto pudiera tener terrazas, pudiera tener estos voladizos, pudiera tener como esta holgura, tiene que ver con la negociación. Tiene que ver, y no me voy a extender sobre esto, con que es el único proyecto de esta zona donde se nos permitió no utilizar el modelo de manzana cerrada, que era un poquito absurdo, porque el modelo de manzana cerrada que impone a esta zona de planeamiento termina generando patios de manzana muy estrechos y muy alargados y un poquito desolados. Nosotros negociamos con el ayuntamiento de una manera un poquito curiosa, que no me voy a extender, y logramos hacer el único proyecto de esta zona con pasajes que permitan segmentar los espacios y que nos permitiera fundamentalmente economizar ascensores y escaleras, porque en un edificio de 3 plantas meter un ascensor, sobre todo en vivienda social, o una escalera cada 2 viviendas es un desperdicio absoluto. Te fuerza mucho la economía a no poder hacer otras cosas. No voy a extenderme cómo lo conseguimos y también diré que fruto de la negociación se trata de un proyecto, el único
probablemente el único edificio de Sevilla que tiene un voladizo en toda su extensión. Porque sabéis que la normativa del PGO impone que los voladizos en planta primera solo puede ser la mitad del tamaño de la fachada. Entonces, quien observe este edificio dirá, pero bueno, este edificio, ¿cómo le han permitido que todo el edificio tenga 1,5 metros volando, con las consecuencias positivas que tiene generar un espacio de respeto, un espacio a cubierto, un poquito delante de los locales? ¿Cómo se consigue? Tiene como su truco. No sería el único edificio que lo podría conseguir. Es fruto de la negociación también. No me voy a extender, lo único que os diré, os enseñaré fotos de lo último que hemos terminado. Por si vais. Bueno, esto es la ocupación de ese edificio, lo que está ocurriendo, ¿no? Estas son fotos de un interior de la vivienda. Luego, cuando ves las viviendas como estas, que la gente las pinta de los colores que quieren, te da mucho que pensar, ¿eh? A lo mejor en el ámbito privado no somos tan dueños de los colores. A lo mejor los colores hay que dejárselos a la gente, en algunos casos. Bueno. Estos son fotos de allí. Estos son de hace muy poco. Son fotos tomadas allí. Bueno, voy a pasar. Era también un proyecto, este es un proyecto también fruto de la negociación. Y únicamente contaros imágenes de este centro de salud, que está recién terminado, que es otro fruto total de negociación y de imprevistos. Un centro de salud que iba a ir en otro sitio, que el solar finalmente no pudo ser y que tuvo que venirse aquí a un solar en principio infame, con unas condiciones de contorno pésimas, donde no cabía, y que fruto de la negociación y de la exploración de los límites del planeamiento se consiguió meter el programa. Bueno, yo os lo enseño simplemente las fotos, por si tenéis intención de ir, advirtiendo que la reja que han colocado ahí no hemos sido nosotros, ¿vale? Si alguien va, la reja, aunque han puesto como buena voluntad, tratando de que se parezca a algo de lo del centro, pero no hemos sido nosotros. Porque ocurre lo de siempre, todos somos como muy abiertos, muy sociales y todo eso, pero cuando cada uno en su coto quiere que nadie duerma en su porche, ni siquiera el poder público. O sea que el primero que recibe un centro de salud para explotarlo, aunque sea un poder público que quiere ofrecer el servicio al ciudadano y todo esto, lo primero que quiere es que no haya ningún indigente en la puerta. Entonces, lo primero que te ponen es una reja, para que no haya, pero no te ponen una reja para que no se robe. Ese no es el motivo. El motivo que ponen una reja es para que nadie duerma por la noche ahí. Con lo cual vamos a tener dentro de poco una ciudad donde todos son rejas en los porches y los indigentes no tendrán ya, los habremos expulsado de la ciudad, porque si ahora tienen porches para dormir. Pero bueno, eso es otro tema. Esto es el interior de lo que se puede, cosas que se pueden hacer con un triángulo. Sería como un ejemplo de cosas que se pueden hacer con un triángulo. Bueno, tenía más cositas, pero lo dejamos aquí porque... lo dejamos. Vale.